El narcotráfico es el mayor problema al que se enfrentan las autoridades mexicanas. Es un negocio que no solo afecta a la salud de los consumidores, sino que genera un clima salvaje que pone al país en constante guerra. Muertes y tiroteos diarios son resultado del comercio de estupefacientes. Pero hay otra problemática que nace de ese mismo ambiente hostil: el uso de niños como traficantes y espías. Hace tiempo que las autoridades están en conocimiento del trabajo infantil dentro del mundo del narcotráfico. Son jóvenes y están aún en edad escolar, pero ya conocen las mieles del dinero fácil, el sabor de las drogas duras y el peligro de las armas de fuego. En esta entrega de Militarmente queremos presentarte a los niños circuito, las infancias que son empleadas por los cárteles como medio de transporte en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de una situación trágica que suma muertos año tras año. Prepárate, porque hoy tenemos una entrega especialmente dura. Comencemos. Desde hace muchos años se tiene registro de la incorporación de niños entre las filas de los cárteles más peligrosos del continente americano. Ya sea el Frente de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, todos se valen de la mano de obra infantil para poner en movimiento los engranajes de su industria ilegal. En 2010 todo México quedó choqueado con las declaraciones de El Ponchis, un joven de apenas 14 años que hacía tiempo era sicario y operador para una célula narco muy peligrosa. Su historia es una representación de todas las biografías de estos infantes criminales. Nació en la pobreza, sin contención familiar, conoció la droga y luego fue reclutado bajo promesas de lujos y poder. La conocida entrevista que le realizaron en la jornada de su detención es un símbolo de este problema. Sus palabras son tan duras hoy como hace casi 15 años. ¿Cómo te uniste a la banda? Me levantaron. ¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó? Negro. ¿Y te convenció o te obligó a estar en eso? Me obligó. ¿Qué te dijo? Mi trabajo me iba a matar. Salvo detalles particulares que varían en cada caso, todos los niños que son ingresados al narcotráfico recorren el mismo camino. Tal vez te preguntes por qué un cártel podría querer a alguien tan joven, inexperto e incluso débil en su organización. Hay dos motivos bastante simples para ello. Por un lado, son presas indefensas. Usualmente no tienen familia o escaparon de su casa, por lo que nadie notaría su ausencia o los reclamaría en caso de desaparecer. Para un capo es fácil convencer a esos infantes de que siendo sicarios o traficantes, podrán ganar dinero, respeto y ser alguien en la vida. Por otro lado, la ley contempla que los menores no deben cumplir penas tras las rejas, así que incluso siendo arrestados al poco tiempo regresan a las calles y pueden reincorporarse al cártel. Son carne de cañón, soldados ideales que nunca dirán que no y que se contentan con unos pocos dólares. Desgraciadamente, desde hace algunos años las autoridades advierten un nuevo método para utilizar a esta población vulnerable. La Agencia Antidrogas estadounidense DEA y el Servicio de Aduanas y Migración del mismo país advierten que niños de entre 11 y 17 años son reclutados por los cárteles del narcotráfico para operar como mulas o espías. Es más sencillo que pasen inadvertidos en los controles y logren trasladar cargamentos ilegales, que pueden incluir drogas o personas que cruzan sin documentación. En este último caso, los infantes escoltan a los migrantes, luego de que estos abonan el dinero correspondiente a la agrupación narco que los ayuda a trasladarse. Esto mismo señaló el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua. De acuerdo con sus informes, menores de entre 14 y 16 años cruzan a diario la frontera entre los países. Se los conoce como niños circuito y su importancia es cada vez más grande. Sus actividades producen réditos millonarios para sus jefes,
pero ellos ven apenas un puñado de billetes luego de arriesgar su vida varias veces a la semana. Durante 2020, el decrecimiento en el flujo de personas entre los países facilitó la labor de las autoridades aduaneras. Al tener que controlar menor cantidad de personas, podían ser más exhaustivos y duros con sus procedimientos. Esto fue un golpe para los frentes criminales mexicanos, que tuvieron que encontrar nuevas maneras de hacer llegar su mercancía hasta los consumidores en Estados Unidos. Ten en cuenta que si bien el mercado interno es considerable y muy importante, gran parte de las ganancias que perciben los narcos aztecas se obtiene con la clientela estadounidense. Por lo general, los niños circuitos son hijos de mexicanos o migrantes de otras naciones latinoamericanas. Gente que viajó hacia el norte del continente en la búsqueda de mayores oportunidades, pero se encontró con un ambiente hostil dominado por la ilegalidad. Sin embargo, la demografía de los infantes criminales está en constante mutación. Desde hace varios años se ha notado un aumento en la utilización de niños oriundos de Estados Unidos, ya que cuentan con esa nacionalidad. Esto resulta ventajoso para levantar incluso menos sospechas en las autoridades. San Diego, California, ciudad fronteriza con Tijuana, es uno de los puntos en donde el nivel de reclutamiento aumentó exponencialmente. Escuchemos las palabras de Huy Betts, fiscal de esa región y encargada de tratar con casos como estos a diario. Desde noviembre de 2017 hemos procesado 147 casos. Ten en cuenta que esta entrevista fue realizada en 2020, por lo que el periodo comprendido en el análisis es de tan solo 3 años. Es probable que desde entonces las cifras se hayan multiplicado exponencialmente. Uno de los casos más impactantes fue registrado a mediados de 2019, cuando se supo que un joven universitario se encargaba de reclutar a estudiantes de preparatoria cerca de la frontera. Él era el nexo entre los cárteles mexicanos y los niños estadounidenses. Les ofrecía ganancias y un futuro dentro del crimen organizado, a cambio de realizar algunos viajes fronterizos. Afortunadamente, ese reclutador fue apresado, pero la red en la que trabajaba continúa en funcionamiento. En ese contexto caótico, el antes mencionado estado de Chihuahua parece ser el epicentro de esta práctica, por lo que muchos de los estudios se han enfocado en esa zona. La titular del Organismo Protector de las Infancias, Margarita Blacaler Prieto, no precisó el número de menores reclutados por el narco en territorio chihuahuense. Sin embargo, como te adelantamos, sí aclaró que suelen aprovecharse de la falta de oportunidades y el interés de los pequeños por llevar un poco de dinero a casa y mantener una vida de aparentes lujos. La funcionaria indicó que además del transporte, otra de las principales actividades en las que se ha detectado a los niños circuito está relacionada con labores de halconeo. Se trata de uno de los eslabones más bajos en la cadena criminal. Implica la vigilancia callejera de los movimientos de la policía y los rivales. Una vez recolectada la información, los halcones deben reportar todo a sus superiores. Puede sonar como un trabajo sencillo, pero esas largas jornadas callejeras los exponen a ser atrapados. De ser descubiertos, su destino es la cárcel en caso de caer en manos de la justicia, o una tumba anónima si son interceptados por el enemigo. En Estados Unidos, las penas por este tipo de actividades pueden ser de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, esto no suele afectar a menores. Al ser detenidos, se los libera de manera casi inmediata. Por ello, los infantes son tan codiciados en el mundo criminal. Margarita Blacaler Prieto también informó que algunos menores trabajan de manera voluntaria para los grupos criminales que dominan la zona fronteriza. Sin embargo, la gran mayoría se encuentra bajo presiones y amenazas. Si no transportan droga o escoltan migrantes, podrían ser asesinados. Después de todo, nadie se percatará de su ausencia. Esto es lo más trágico. También se dan encuentros callejeros. No es extraño que los traficantes se acerquen a jóvenes de forma aleatoria para proponerles negocios. Esto es incluso más frecuente en las ciudades fronterizas,
donde el flujo de personas y mercancías es constante. Dice, oye, ¿me podrías cruzar una botella, a veces de vidrio, plástico, alguna bolsa? De acuerdo con un informe publicado en 2020 por la Red por los Derechos de la Infancia en México, o REDIM, entre 30 y 40.000 niños fueron reclutados por el crimen organizado. Si bien comienzan como halcones o enviando recados, con el paso de los meses y la ilusión de conseguir poder y dinero, se convierten en sicarios o vendedores de droga al por menor. El sistema está pensado para que sean los muchachos quienes busquen avanzar dentro de la estructura narco. En los eslabones más bajos se les paga unos pocos dólares, pero si realizan actividades sicariales o de venta directa de sustancias, la remuneración es significativamente mayor. La ambición y la necesidad de salir de la pobreza es una herramienta aprovechada por los capos narco. Uno de los aspectos más impactantes de esta cadena delictiva es que los cárteles narco no tienen ningún reparo en infiltrarse en escuelas y otros tipos de centros educativos. Es en ese lugar de aparente seguridad que los niños son interceptados por otros jóvenes mayores, quienes le proponen dinero fácil a cambio de tareas simples. Solo tienes que llevar esta bolsa del punto A al punto B. Suena simple y atractivo. En unas pocas horas pueden llevarse los bolsillos repletos de billetes. Claro, es el anzuelo. Una vez que comienzan a trabajar para los cárteles, no hay salida más que la muerte o la prisión. De acuerdo con el jefe de la DEA en San Diego, es común que la entrega de drogas a los cárteles ocurra dentro de las escuelas. Se trafica cocaína, heroína, metanfetamina y otras sustancias, y desde el 2018, autoridades indican que cada vez más el fentanilo. Tan solo 2 miligramos de esa sustancia pueden causar la muerte si por accidente un paquete se abre y los jóvenes lo tocan o lo respiran. La presencia cada vez más notable de los cárteles narco ha causado que aumente la seguridad en las fronteras. Donde antes solo había oficiales, hoy también hay militares con perros y otros sistemas de detección para evitar el ingreso o egreso de sustancias ilegales. Durante años, la metodología empleada para el tráfico ilegal fue bastante sencilla y hasta primitiva. Ya sea con paquetes encintados al cuerpo o, en los casos más extremos, con cápsulas en el estómago. Las mulas se trasladaban a pie encomendándose a la fortuna. No solo requerían de la suerte para no ser detenidos, sino que en caso de llevar el cargamento dentro de sus cuerpos, debían orar para que esos glóbulos no explotaran en sus estómagos. Con el tiempo, estos métodos se volvieron cada vez menos eficaces. Al tratarse de un negocio multimillonario, las organizaciones criminales se las ingenian para burlar a las autoridades con procedimientos bastante llamativos. En 2020, en la línea divisoria entre Tijuana y San Diego, los policías aduaneros detectaron el uso de un extraño juguete casero que trasladaba cargamentos pequeños de droga a través de la frontera. El pequeño carro eléctrico atravesaba una zona poco vigilada con algunos paquetes adheridos en la parte inferior. Este juguete se asemejaba a un cuatriciclo en miniatura, aunque de construcción rudimentaria, pero no por eso menos efectiva. Al cruzar la primera barrera, el aparato era recibido por una persona que recogía el cargamento. La sorpresa llegó al detener al responsable de recibir las encomiendas, un adolescente de nacionalidad estadounidense. Arrestamos a un muchacho de 16 años, es ciudadano americano. Sospechamos que alguien estaba trabajando con él en México, y lo que hacían es que pusieron el carro entre la pared por los bardas. Y entonces la persona en México manejaba el carrito hasta la segunda pared, donde estaba el juvenil, y de ahí sacaba todos los narcóticos que le ponían en el carro. El narcojuguete es todo un símbolo de esta situación que preocupa a las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México. En ese carrito eléctrico chocan dos mundos. Por un lado, la infancia y el juego, la situación ideal que debería experimentar todo niño. Por el otro, el aprovechamiento de esos jóvenes en manos del narcotráfico. Los autos eléctricos son dispositivos ideales para este tipo de operaciones. Son baratos, resistentes
y están diseñados para soportar terrenos complicados repletos de piedras y polvareda. De acuerdo con las autoridades, esa fue la primera vez que se detectó el uso de un dispositivo de este tipo. Según lo estimado por los policías aduaneros, el pequeño carro de juguete realizó al menos 50 viajes fronterizos en los que participó el muchacho de 16 años. Tan solo en el operativo se decomisaron varios paquetes de metanfetamina que tenían como destino las principales ciudades del sur estadounidense, con un valor cercano al $1.000.000. A lo largo de este video hemos hablado de niños y adolescentes que por circunstancias de la vida terminaron en las garras del crimen organizado. Estos frentes no tienen escrúpulos, jamás diferencian entre el bien y el mal y no guardan reparos en aprovecharse de las personas más inocentes. Así fue como a principios de 2022 una noticia horrorizó a todo el territorio azteca. Según reportes carcelarios, un bebé habría sido utilizado como mula de transporte de narcóticos. Parece que todo está en calma, que en la cárcel no pasa nada, pero la indignación crece. Un interno encontró en la basura a un bebé muerto de apenas 3 meses, en la prisión de San Miguel en Puebla. Las palabras del reportero son horripilantes. Tan solo imaginar la escena alcanza para revolverte el estómago. La inmoralidad de los cárteles no debería sorprendernos, pero aún así estos eventos no dejan de impactar. Como indicó el periodista, el hecho ocurrió en un penal ubicado en Puebla. El hallazgo fue solo la primera pieza en el rompecabezas. La gran pregunta es por qué el ingreso del bebé no fue registrado. De haber sido correctamente apuntado en la entrada a prisión, se hubiera detectado su ausencia una vez retirado el responsable. Las primeras investigaciones encontraron una herida en el abdomen del infante, señal de que el cuerpo del niño fue utilizado como mula para trasladar una carga de cocaína hasta el interior del penal. Activistas en defensa de los derechos infantiles barajaron una teoría tan oscura que podría formar parte de un cuento de terror. De acuerdo con ellos, es probable que el bebé haya sido robado ya sin vida desde la morgue de un hospital cercano. Los traficantes habrían empleado el cuerpo para confundir a las autoridades. Según esta versión, vistieron los restos y los hicieron pasar como un niño dormido. Aún así, esta morbosa estrategia requiere de la complicidad de las autoridades carcelarias para poder ingresar al recinto sin dejar registros ni pistas. Esto declaró al respecto Saskia Niño de Rivera, de la organización Reinserta. Si yo tengo en mi nómina las autoridades, como delincuencia organizada, las autoridades trabajan para mí. Rivera tiene en claro que no es posible llevar a cabo estas actividades sin tener a la justicia y a los policías en el bolsillo. Cuando el crimen organizado llega hasta las escuelas y las morgues infantiles, es una señal clara de que las autoridades están sobrepasadas o, en el peor de los casos, compradas por el enemigo. La juventud está a merced de los capos más despiadados de los que se tenga recuerdo, y todo apunta a que la situación irá empeorando con el correr de los años. Pero no queremos quedarnos solo con nuestro pronóstico. También nos gustaría hacerte parte de este debate. ¿Qué crees? ¿Es posible salvar a los niños que actualmente se encuentran en las manos del crimen organizado? Puedes dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios. El narcotráfico ha arruinado a varias generaciones de jóvenes mexicanos y estadounidenses. No solo convierte a niños en etapa escolar en traficantes, sino que también fomenta el consumo de esas sustancias que destruyen la salud. Los capos narco reemplazan los juguetes con una dosis de la droga de preferencia del infante. El vicio es una cadena más para tenerlos amarrados y a su servicio. Mientras más adicto sea el joven, más fácil será de dominar, como a un perro de pelea que aguarda la señal para entrar en acción. La crisis de los niños circuito es una de las prioridades de México y Estados Unidos. Resolver esa problemática sería no solo una victoria contra el crimen organizado, sino que también implicaría salvar miles de vidas que nunca tuvieron otra opción.
Así llegamos al final de este duro video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos analizando las facetas más dramáticas del mundo criminal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.